Moyano. Partidazo el domingo, partidazo, dos elecciones parejas. Un partidazo legislativo se podría dar si se eliminara el IAS, ¿no? Tengo acá un mensaje de un queridísimo oyente, muy calificado además. La eliminación del IAS va de la mano de la eliminación del reparto. Es así. Si seguimos pensando en una teoría del reparto y un pilar solidario de reparto y un Estado tan grande, tan costoso, muy difícil. No tiene gollete, mira qué linda expresión, ¿eh? Tanguera, barrial de querencia. No tiene gollete que el IAS recaude más que el IRPF. Y hay que eliminar el escalonamiento progresional e incluir el núcleo familiar. El IAS es un fraude legislativo el artículo 67 de la Constitución. Y no solo debe derogarse, sino que debe devolverse la guita. ¡Ja! Qué difícil, ¿eh? Está Estas difícil. inconstitucionalidades que no se pueden eliminar, doctor, porque son mucha plata. ¿Eh? Y son como ese tipo de mentiras, ¿vio? Esas ilicitudes y inmoralidades que usted lo sabe bien como ex fiscal, que son neurológicamente autotoleradas. Y es difícil, ¿no? El mentiroso contumaz, el psicópata o el psicopático. ¿Qué va a decir que diga la verdad? Y esa Difícil, plata, difícil. Pero, difícil. No, pero lo que más llama la atención es el elemental fenómeno político de que cuando Astori impulsa el IAS, que es una modificación de un impuesto a las jubilaciones que venía de la época de la dictadura, pero que era un porcentaje mínimo. Cuando impulsa el IAS, toda la actual coalición se le tira a la garganta. Se plantean recursos de inconstitucionalidad que no salen por un voto. Casualmente, el voto del último ministro de la Suprema Corte que había ingresado hacía poco tiempo. Digo que esas casualidades, ¿vio?, que se dan en el mundo jurídico. Pero sí, entonces, nos tiramos a la garganta de Astori y hoy nos olvidamos. Es propio del quehacer político. El quehacer político daría para hacer 2 minutos de filosofía, un poco de boliche. El quehacer político como el quehacer mentiroso muchas veces. Sucede que, y lo comprendo, no es que lo comparta, pero lo comprendo, el político está necesitando permanentemente recursos para la gestión, sobre todo cuando no toma medidas de fondo, como es reducir el Estado. claro. Entonces, no hay más remedio que seguir a ver, que se entienda en el sentido lírico, irónico de la frase. No hay más remedio que seguir afanando. Claro, No claro. afanando en el sentido personal, sino afanando en el sentido social, organizacional. Exacto. Entonces, Un estado Astori, abusivo, ¿no? Un estado que le no, saca plata a la gente, le mete la mano en el bolsillo a la gente porque dice, mirá, yo tengo que bancar a toda esta gente que vive del bueno, Estado. ¿Cómo hacemos? entonces, el antiguo IRP, que era un impuesto mínimo de porcentajes mínimas, Astori, con esa capacidad socialista de imponer trabas a el desarrollo capitalístico, en última Sí. instancia, ¿Cómo le se le sacaba ocurre, punta al lápiz, no? Le le sacaba sacaba punta fondo. al lápiz y él hacía un diseño, toda una ingeniería para sacarle plata al capitalismo y armar una industria del impuesto y sostener una Pero burocracia estatal. y más todavía, sacarle plata a quien no se puede defender como es el pasivo, porque no Claro, tiene capacidad de presión. ¿Qué claro. va a decir el pasivo? Ah, ahora yo hago paro de pasivos, no Vamos a hacer existe un el paro. sindicato de jubilados. No, y aunque lo haga, no tiene capacidad operativa como tienen los controladores aéreos, que en Claro, plena temporada le dice, claro, te vamos a armar un paro y el país se desparrama. Bueno, el pasivo no tiene capacidad de presión. Inventó este impuesto, como le decía recién, por un voto, un extraño voto en la Suprema Corte de Justicia, obtienen que no se declare inconstitucional y le están metiendo la mano a los pasivos. Pero eso no me molesta, lo que me molesta es el presidente, como lo he dicho doctor, y a reiteradamente, los salarios bajos también, ¿no? El IRPF también es muy y el abusivo. IRPF, pero la diferencia que tiene, a ver, es que el IAS usted dirá, si se pone a hilar fino el IRPF, puede hasta ser más gravoso porque está afectando a una clase activa, pero también la clase activa tiene mecanismos de defensa como no tiene la clase pasiva. Así que estamos hablando de conexiones muy gravosas para Sí. el individuo. Pero lo que más me molesta es que el presidente lo tomó en la campaña, todos lo repetimos porque era uno de los acuerdos de la coalición, y seguimos nuevamente demorando el partido.
Entonces, cuando le decía que la invención fue de Astori, pero el aprovechamiento en este momento es de la coalición de aquella invención perversa de Astori, nos lleva a reflexionar cómo los sistemas políticos se oponen en determinados momentos y en determinados momentos dejan de oponerse porque les sigue sirviendo. Claro, Entonces, tenemos esa convicción tan extraña que es la evaluación del sistema político, que no es diferente de la evaluación de un sistema empresarial, de un sistema familiar. Es la exacto. naturaleza humana que se apoya en beneficios y pierde la sensibilidad de el largo alcance conceptual. Bueno, Exacto. estamos viviendo en esa, pero por eso yo le dije, Rubén, yo voy a votar en contra del proyecto de seguridad social. Voto en contra, hay mil dificultades del Sí. proyecto, básicamente la estructura de recolección de fondos es la que está fallando en el Sí. proyecto, no la estructura de devolución, que se No, habla de una cantidad de palomitas rosadas, preciosas en la devolución. No, la estructura de exención, de de obtención de ingresos, fondos de claro, claro, ingresos. La estructura claro. de ingresos no está en absoluta definida y en esa estructura de ingresos se mantiene el IAS. Yo voto negativo y veremos qué pasa. Ya me miran un poco torcido algunos integrantes de la coalición, lamento, así como lo defiendo al presidente de la locura que seguimos viviendo del caso Astesiano, una locura Mm, diariamente, o el caso Marcet, diariamente en crecimiento, sí, así como lo defiendo de esa locura, pese a los errores que cometió el presidente, hay que aceptar, pero no estimo que son errores dolosos, sino claro. culposos. Entonces, lo defiendo por un lado, le pego por el otro. Creo que estoy asumiendo una posición bastante original. No me pliego ni a la adoración esa que me molesta, dos por tres, que se plantea de la figura del presidente, una adoración mesiánica, ni tampoco al vituperio poco menos que infernal que se le hace con la figura de Astesiano, donde el frente es un artista en pierde mañana Argentina, ¿quién tiene la culpa? Astesiano. Es el Bueno, hombre sí, sí, orquesta, sí. el Sí, hombre orquesta que lleva. lo que pasa es que a Astesiano les vino bárbaro. Yo estaba leyendo lo que es el Foro de San Pablo, les viene bárbaro para hacer toda la praxis desestabilizadora que recomienda el Foro de San Pablo. Les viene Claro, bárbaro, les viene con bárbaro una, instalar la mentira. con una culpabilidad del presidente de haber Claro, sido permisivo claro. en un conocimiento que tenía que tener de que era una Sí, figura oscura, sí, no precisamente que estuviera cometiendo delito cuando entró a trabajar con él, pero sí una figura oscura, y esas flexibilidades que el sistema político tiene muchas veces para decir, bueno, este muchacho ya va a mejorar su conducta, bueno, la está pagando. Y está pagando, doctor, pero y voy permítame más a fondo. Sí, la última. Está pagando el presidente no haber designado fiscal general. Lo bueno, está pagando en voy a ir esta ahí, vida. voy a ir ahí, voy a ir ahí. Ah, Pero antes, parece mentira que está este gobierno como aceptando todo el Estado abultado, crecido, neomarxista que gobernaron durante 15 años. Lo que lo está haciendo es sustentable, lo está gestionando. Entró este gobierno a gestionar la empresa claro. marxista que nos dejaron. Por ejemplo, el caso de fiscal, pero está este otro. Che, vamos a hacerlo como en el barrio en Boliche. Che, ¿por qué custodios así tipo Pato Vica? ¿Por qué no un destacamento policial como era antes, de policía especializada del Ministerio del Interior, que sea la Guardia Presidencial? ¿No pensaron eso? ¿O qué hay ahí? ¿Por qué tiene que haber estos custodios? ¿Quiénes son estos tipos? ¿Están presupuestados y de qué manera? ¿Qué son? ¿Personal de confianza? Ahora, este personal, la mayoría son ex policías militantes del MLN creados en los gobiernos del Frente Amplio. Que se acuerda que salían todos con los lentes negros, parecían los hombres Sí, de sí, sí, negro. sí. ¿eh? No, hasta ahí voy yo, incluso, ¿eh? Hasta ese tema. Y por otro lado, vamos a ese tema. Fiscal interino general de corte, no lo cambió siquiera eso, no lo cambió. Pero puede llegar al extremo de que pase todo el gobierno, va a ser el caso histórico número uno en la historia del Uruguay, todo un gobierno sin haber designado el fiscal de corte al cual tenía derecho a designar. Claro. Me dicen. De repente después volvemos al tema filosófico de seguir gestionando
punciones de izquierda o pulsiones de izquierda por un gobierno que no es de izquierda, porque es todo un tema filosófico. Pero Sí. antes de que me la siguiente frase, va a pasar todo el gobierno sin la designación de un fiscal general, en lo cual este gobierno va a ser totalmente creativo porque no existen antecedentes. Todo gobierno con las dificultades de lograr las mayorías a nivel del Senado lo puede hacer. Y el argumento que vengo reiterando, hay 36 cargos de confianza para el frente en entes autónomos y servicios descentralizados. 36 que no tiene el presidente con esas 36 dádivas, porque eso es de la voluntad. Muy bien, voluntad política, pero es dádiva. La Bueno, pagamos nosotros. no, y no tiene capacidad el presidente para negociar cuando está dando 36 regalos al Frente Amplio. No puede obtener la contraprestación que son las aquiescencias en el Senado para fiscal de Corte General. Puede hacerlo. Bueno, Claro. no lo está haciendo. El, la recepción de información que uno tiene es, y el presidente no puede llegar a las mayorías. Pero señor, tiene 36 dádivas. Así que a las mayorías se llega diciéndole, muchachos, les estoy dando, déanme a mí, déanme a Sí, mí. sí, Y bueno, sí. Y si no me lo dean, si no me lo dan, yo tengo mayorías absolutas, récord histórico en el país, porque por coeficiente decreciente llego casi a un 56% del poder legislativo, por lo menos 55, y ¿saben qué voy a hacer? Voy a empezar a hacer reformas. Voy a reformar el Código del Proceso Penal en este aspecto y en este aspecto. Voy a reformar la ley general, la ley que establece la Fiscalía General de Corte. Voy a no, reformar, pero además, no han hecho ninguna reforma de políticas centrales del Estado que la gente empiece a notar que hay un cambio de rumbo no, en el. no. Está, Además tiene el proyecto de ley que yo le planteé de triunvirato en fiscalía. bueno, por Ese ejemplo, proyecto no necesita reforma constitucional con reforma legal. Usted claro, tiene 3 miembros y seguro, entonces proyecta con esos 3 miembros obtener la famosa venia del claro, Parlamento que la va a obtener porque tienen claro. posibilidad de representar. Así que hay fórmulas. Lo que Ahí. pasa es que no se quieren meter en un Usted, terreno que es usted lo sabe, resbaladero. doctor, que esas reformas se pueden hacer por mayoría, pues cambiemos este artículo, esta norma de la ley, no derogar. Cambiemos este artículo, vamos a cambiar este otro, como lo de la DPA. Bueno, vamos, saca. Che, vamos a hacer un articulado que diga que no tiene que estar el juez de garantías recibiendo carga probatoria y el fiscal Claro. llega hasta ahí. Nada de que lo entregue como culpable y que haga todo el corte del bacalao y cocine toda la investigación. Déjeme meter. Acabamos de presentar con Lucy y con Coleman 3 artículos más Ajá, modificando la estructura del Código de Proceso Penal. bien. Metimos que en los procesos abreviados, cuando se llegan a esos descuentos brutales que le hacen, esos remates que se hace de la pena, después que se pone la firma no se pueda disminuir más como se está pudiendo en el momento actual. Usted llega a todo un regateo, el famoso regateo de Sí. no, yo quiero 2 años, no, mi cliente accede 6 meses, no, que un año y medio, todo ese regateo que termina en una pena muchas veces ridícula, como estamos viendo en los delitos sexuales sobre todo y en los homicidios. Bueno, que acabamos de presentar el proyecto con Lucy Coleman. Cuando se llega a esa pena no se puede disminuir más. Bien. Hoy se puede, además del regateo, la persona logra por libertad anticipada salir antes. Y después propusimos el delito de homicidio que tenga que ser sí o sí por juicio oral y no por proceso abreviado. Es decir, por lo menos el homicidio que no termine en un remate, que no termine en un regateo entre Claro, las partes. claro. Y usted Que dice, además violenta el principio jurídico, el debido proceso de la cosa juzgada. Está violando todas las instancias de garantía para llegar a una cosa juzgada. no, Es tremendo. nunca se tiene el tiempo No suficiente hay, para decir la barbaridad. negociamos, es un disparate todo. Mire, el diligenciamiento de prueba que usted estaba hablando ante un juez. Sí, No, en un 90, pero en lo que el uruguayo ojalá lo pudiera gritar en la Plaza Independencia, no entiende, es que en un 95% de los casos no se diligencia prueba. Hemos exacto, cambiado el sistema penal donde seguro. se juzga por regateo y no por prueba. No Sí, interesa la verdad material, no. interesa un acuerdo. Lo que Acuerdo en confiesa, lo que dice, yo sí hice esto, bueno, a ver qué. Ah, te corresponde esta pena. Bueno, pero mi cliente dice que no. Si le dan una pena y no hay pruebas, no hay.
hemos tendríamos que tener al público privatizado. uruguayo, tendríamos que tener a la cantidad de uruguayos que sacan a manifestar en la calle con pancarta, queremos el debido proceso, queremos el debido proceso, queremos el juez No, de garantía con prueba. Pero eso no, pero eso no. estamos programando nuevas redacciones para artículos del Código de Proceso Penal por el cual haya diligenciamiento de semiplena prueba, por Claro, lo menos, como claro, hoy no existe. claro. Incluso, voy a ser un poquito reiterativo, no solamente privatizamos el derecho penal, posibilitamos que vayan sicarios en representación del verdadero culpable, se entreguen, digan nosotros hicimos el delito y vayan a prisión en Claro, sustitución de otros tipos que son los verdaderos claro. responsables. Estamos posibilitando todo Sí, eso y sí, seguimos lo más capaces. ¿Por qué? Y sí, porque vino el manto a partir de la gestión básicamente de Díaz, el sí, manto de supuesta legitimidad de estos nuevos conceptos y la cátedra se cayó. sí, Eso es lo demencial. La sí, cátedra que se pasaba quejando de la falta de sí, sí, garantías en el proceso anterior y sí, por una coma le hacía un escándalo, sí, posibilitó que se diera vuelta todo, que no hay diligenciamiento de prueba, que no hay sí, semiplena prueba, que se vaya a prisión a la sí. espera de un juicio, que no haya plazos para acusar, posibilitó todo eso y se cayó. Se cayó, sí, sí. Qué capacidad de izquierda, porque Pues, esas capacidades son de izquierda, sí, que sí. tienen de acallar a todo rebelde, pero no Pero en la por pulseada amenaza doblan siempre el codo ellos, ganan siempre la pulseada, siempre pero la ganan. Sí, cayó a la cayó. cátedra, Un cayó silencio. a los magistrados, Sí, sí, sí. cayó a una cantidad de gente que antes se quejaba por falta de garantías y ahora dijo Sí, sí, amén. A sí. un complejo código que, y le Había una termino, voz sola, estaba la suya y estaba la voz solitaria, pobre del doctor Enrique Viana, ¿no? Fue el Enrique único Viana, que Enrique honestamente salió Viana. a hablar de este tema. El Exacto. único, el único. Con Viana no nos entendimos, teníamos posiciones diferentes. Ujú, Él no quería proceso acusatorio, vamos a ser bien claritos, no mm, quería. mm. Quería mantener la capacidad del juez de la indagatoria. Yo quería proceso acusatorio, pero advertí en el primer momento de los excesos que iba a tratar esto. Me quedé corto. Mm. Vi la mitad de los problemas, no vi la Claro. otra mitad. A medida que empezó el trabajo del nuevo código, empezaron a crecer problemas. Así que los dos, por diferentes formas, por diferentes maneras de pensar, estuvimos en oposición. Fueron las voces discrepantes que salieron a hablar claramente sobre este tema y que incluso se fueron de fiscalía, ¿no? Como asqueados de ver todo lo que estaba Sí, pasando. sí, yo Eso yo lo recuerdo entré claramente. en conflictos conceptuales y en conflictos organizacionales cuando empezó lo que yo llamo el esclavismo en fiscalía. Sí, sí, sí. Los fiscales se transformaron en esclavos Sí, claro. sin jornada de trabajo. No, el beneficio ese que dice que Valle le trajo, el Pepe Valle, le trajo a los orientales de la jornada de 8 horas, Bueno, desapareció para los fiscales. sí, acá se No tienen, terminó. no tienen Acá, límite. acá debe ser una especie ¿cómo es? De nomenclatura soviética, tipo novela de Kafka, todos encerrados ahí trabajando 13, 14 horas por día con fárragos de Sí, expediente. sí, Es así, sí, exacto, es así. exacto lo que usted está describiendo. La Sí, sí. película Brasil, me acuerdo que Uh, describía ese ah, ambiente opresivo, sí, burocrático, sí. con una burocracia además que no le responde a lógicas. La No. lógica dejó de primar, una burocracia formalista. De obediencia debida verticalizada, ¿no? Y Es al una que no burocracia. obedece, acordémonos del fiscal Iglesias, que sigue separado del cargo, ahora en breve va a ser objeto de pronunciamiento del fiscal de corte, probablemente sancionatorio. Acordémonos de Iglesias que quiso hacer la pata ancha y enfrentarse al sistema y lo decapitaron. Claro, Donde no se lo decapita solamente a él, se no. amenaza con esa decapitación a todo el resto para que se transformen en robots obedientes. Sí. Estamos metidos en, no sé si era la Es, película, era la eh, de Orwell, ¿cómo era que se llamaba? 1984, Eso. 1984, el gran hermano. Estamos metidos en problemas y Sí. usted, y ahora volviendo al tema filosófico, Mire, observa. le digo esto, cerrando la nota, hablando de este mismo tema, comunicado del Foro de San Pablo, comunicado de la página oficial web del movimiento, los miembros del mismo, dentro de los que se encuentra el Frente Amplio, dentro de los que se encuentra el Frente Amplio,
analizaron la situación de la pandemia del COVID-19 en América Latina. Según la izquierda regional, el modelo neoliberal, el modelo neoliberal demuestra una vez más su incapacidad de atender las necesidades básicas de salud de nuestro pueblo. ¿Qué decía el Frente Amplio en plena pandemia? ¿Qué decían los legisladores? Que el presidente era culpable de las muertes de COVID, que no sabían lo que estaban haciendo, que tenían que pedir más dinero, hacer más deuda externa y la renta básica universal, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Acá está la explicación. Y permítame filosóficamente muy rápido hacer una división no entre izquierda y derecha, hacer una división tripartita. Izquierda, derecha que se quiere hacer la izquierda y Mm, derecha que reconoce su condición de derecha. Hoy tenemos una derecha que se quiere hacer la izquierda, sí. lamentablemente manipulando varios de los timones de la coalición. Y Derechita así, cobarde, le dice a Bascal. Las bueno, derechitas cobarde. Pero bueno, así vamos, así estamos como y diría bueno. Cantinfla, doctor, cuando le preguntaban, ¿y usted de qué es? Yo no soy ni de estos ni de aquellos, pero tampoco de los otros. Qué brillante, Brillante. Y brillante. bueno, para eso estamos en este mundo, estamos Sí. para sufrirla, para sobrellevarla Y usar y, esto. y estamos en una condición además de incógnita. Sí, Nuestro futuro, nuestro origen sí, es incógnita. sí, Esa sí. incógnita es permanente y Es ahí permanente. tenemos que Sí, buscar algún tipo de explicación a lo que habitualmente no tiene sí. explicación, como es las irracionalidades permanentes en las que vivimos. Es Nos así, tocó, doctor. nos tocó esta prueba. Nos tocó esta Bueno, prueba. un abrazo muy fuerte porque ya hasta el año que Sí. viene no nos vemos. Yo ya ¿Así? el ¿Cierra acá? 21, el 21 arranco. Bien, Después tengo que venir el 28, pero bien. no coincide con viernes. Nos Así que reencontramos después entonces, hacia febrero seguramente. hacia Sí, febrero, sí. y le mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por el espacio que siempre me ha brindado y hacemos además terapia, no solamente un espacio explicativo, sino terapéutico también en las explicaciones de algunos de los temas. Muchísimas gracias a usted, Para la doctor, por audiencia también participar con un nosotros. abrazo para todos. Gran abrazo por usted. Muchísimas gracias. Doctor Gustavo Subía, en un gran ciclo del año, cerrándolo con él oficialmente este año, retomamos con él el año que viene, Dios mediante. Nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes para seguir preguntando en dónde estamos. Chao.